No fue difícil, fue grato. Para mí, cambiar de género es un respiro, ¿no? Después de un libro como Patria necesitaba salir de ahí. No podía meterme en otra aventura, hacer un libro de historia de 3 años de investigación y 3 de redacción. Tenía que ir a otro lado. Y esto entonces fue el respiro que yo necesitaba. Y me funcionó. Salí muy contento de estos 2 libros, me gustan mucho. Y el primer filtro es: si no te gustan a ti, no los entregues a la editorial. Triunfal, colega, fue triunfal. No lo que salió, el salto de saltar de Patria, que me consumió y me quemó neuronas de mala manera. Un libro de historia complicado, de un armado muy complicado, muchos elementos reuniendo, a la libertad de escribirte una novela que la haces y sueltas y enloqueces. Y entonces fue muy bueno. La novela, en el caso de Las Magnolias. En el caso de La libertad de la bicicleta, fue una especie de reportaje histórico personal de mi memoria y de la locura de mi padre cuando a los 30 años decide ser cronista de ciclismo profesional, del que no sabía nada, nunca, ni era cronista deportivo, era periodista, reportero normal. Y este acto de locura de mi padre trato de explicarlo en este libro, contando en detalle qué fue lo que hizo. Cómo empezó a seguir vueltas ciclistas, la memoria que yo tenía de mis conversaciones con él a lo largo de los años, sus artículos que los rescaté después de que estaban perdidos, fotos, historias que contaba mi madre, y armé con esto esta crónica. De tal manera que salí con 2 libros muy diferentes entre sí, pero que me dieron el oxígeno que necesitaba después de Patria. No dejé ningún recuerdo, todos los que tenía los usé en este libro, los recuerdos que tienen que ver con esta etapa y este momento. No es un libro que se dispare a lo largo de toda la biografía de mi padre, cuenta un momento de su vida, el momento en el que, viviendo en la dictadura franquista, él dice: la libertad no está aquí, el periodismo que estoy haciendo es una mierda, y entonces voy a buscar la libertad en algo tan loco como ser cronista deportivo. No sabía montar en bicicleta. Sus compañeros de crónica le decían: oiga, Taibo, ¿es verdad que Biela y Manigar son 2 ciclistas italianos? Y él decía: no sé. Y es una locura muy divertida. Mientras que Las Magnolias es otro libro que llevo muchos años cocinando, de una novela histórico de aventuras, de un grupo de italianos que llegan a Veracruz a principios del siglo XX y que supuestamente han sido invitados por la dictadura de Porfirio Díaz para poblar la tierra y crear una especie de cinturón blanco ante las comunidades indígenas, pero no son lo que parecen. Y esto empuja la novela. Si no son lo que parecen, ¿qué son? Y al mismo tiempo, la novela se cuenta en 2 planos. El otro, que al mismo tiempo se va construyendo, es la historia de uno de ellos, el más joven, llamado el Diablo, que regresa a Nápoles a los 80 años para morir y que está perseguido por una culpa que no sabemos qué es y que la novela va desentrañando. Yo vivo con muchas preocupaciones en la cabeza, aprendí a ser complicado y esta es una de las grandes preocupaciones. Luego tengo la otra, que es: tengo un libro empezado, claro, siempre tengo un libro empezado. Es más, a veces tengo 7 libros empezados. Alguno de ellos va a tener destino muy pronto. Bueno, la idea surgió en las redacciones de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción. Digamos, el libro es una continuación o una explicación más amplia de una investigación periodística que hicimos acerca de documentar el desvío de del dinero de 11 dependencias a través de 8 universidades, aproximadamente unos 3,000 millones de pesos que fueron a 186 empresas fantasma. Esto surge a partir de las auditorías que hace el órgano de supervisión de la Federación, la Auditoría Superior, y bueno, fue una investigación que empezamos hace ya
ya año y medio más o menos, que nos tomó un buen rato y varias solicitudes de información e investigación directamente en campo, que bueno, pues ya en la publicación del libro intentamos explicar un poco y contar un poco como lo que viene detrás y todo lo que conformó parte de esta investigación. Pues la verdad que fue complicado seleccionar las historias, porque la verdad que encontramos muchas en el reporteo que hicimos tanto en el sureste de México, sobre todo en Villahermosa, en Tabasco, Campeche y también aquí en Monterrey precisamente. También estuvimos por acá reporteando las empresas fantasma. Pero lo que van a encontrar son varias historias clave, como por ejemplo es la del señor Francisco, que es una de las historias que agarramos como muy característica de la estafa maestra, porque es un señor que es un conserje de una escuela en una ranchería muy pobre en Villahermosa, y que sobre el papel, o sea, en los contratos que nosotros documentamos a través de las solicitudes de información que comentaba Miriam, era el dueño de una empresa que había ganado 500 millones de pesos por darle asesorías a Pemex, ¿no? Evidentemente, cuando después de meses de hacer una base de datos enorme, que fue lo más aburrido del mundo, pero fue además el corazón de la investigación, esa base nos permitió ir al terreno a buscar estas historias, y cuando encontramos que efectivamente Francisco, que trabajaba de conserje en una escuela, evidentemente no era el dueño de ninguna empresa, y menos de una que hubiera ganado 500 millones de pesos, vimos que este mecanismo de la estafa maestra también utiliza a las personas pobres pues para cometer el fraude de la estafa maestra, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las historias. Además de la de Francisco, van a encontrar muchas otras historias en el libro, porque también lo quisimos hacer de esta forma más narrativa para que todo el mundo pudiera entender qué es la estafa maestra y cómo se utilizó a los más pobres. Claro, del principio básico de que la información es poder, ¿no? Y entonces en el caso del periodismo, digamos, tenemos la responsabilidad y también el objetivo de que esta información que nosotros estamos investigando, corroborando, sustentando en la mayor cantidad de fuentes de información, y que se los estamos dando, digamos, a través de la publicación de este libro y también lo que hicimos en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción, tiene la intención de que ellos se informen acerca de lo que está pasando, de quiénes nos están gobernando, cómo lo están haciendo. Y la finalidad, digamos, es que ellos puedan tomar decisiones, la ciudadanía pueda tomar decisiones con base a la información, en este caso que tienen a través de un producto periodístico, ¿no? Y que esto en algún momento resultará en el fortalecimiento de la democracia, en la búsqueda de mejores condiciones de vida en general en un país como este, ¿no? O sea, ese es como el fin último, pero el primero del periodismo en realidad es que la gente tenga información perfectamente corroborada. El texto está en todas las librerías, las digitales y las tradicionales, y bueno, la verdad es que yo creo que hablo por todos, somos reporteros, y somos reporteros de a pie. En realidad nuestra chamba es de todos los días, entonces pues lo que tenemos en puerta es lo que vaya a suceder mañana, y estamos trabajando siempre en las noticias que se generan, porque pues esto termina y hay que empezar de nuevo, hay que empezar de cero y hay que volver a trabajar sobre algún proyecto. Entonces, bueno, pues ojalá que los invitemos realmente a leer el libro, a acercarse un poco a esta información para conocer el sistema y cómo funciona. Hola, pues muchas gracias por tenerme por aquí. Como dice el título, la idea es conseguir la felicidad en el trayecto, y es que a veces creemos que es una meta a la que tenemos que alcanzar y entonces vivimos para la siguiente meta, ¿no? Voy a ser feliz cuando me case, o voy a ser feliz cuando me den un trabajo mejor, o voy a ser feliz cuando... y siempre estamos pateando la felicidad para la siguiente meta, ¿no? Entonces la idea es cómo lograr ser felices en el camino y en el proceso. Bueno, si te pones a pensar, no importa quién seamos ni en qué momento del tiempo nos tocó vivir o en qué pedazo del mundo estamos, absolutamente todas las personas compartimos el deseo de ser felices. Detrás de todo lo que hacemos está la búsqueda consciente o inconsciente de la felicidad.
esto ya lo hace algo importante, pero la ciencia, la psicología positiva, además ha encontrado que ser feliz tiene muchas y muy importantes ventajas. Entonces ahora sabemos que las gentes que son más felices también tienen mejor salud y viven más tiempo, se relacionan mejor con las gentes que tienen a su alrededor, consiguen pareja con más facilidad y ya que la consiguen se quedan más tiempo con ella. Sabemos que los papás y mamás que son personas felices también son mejor papás y mamás. Cuando nos sentimos bien somos más cariñosos con nuestros hijos, mostramos más afecto, pasamos más tiempo con ellos y modelamos comportamientos más positivos, creamos ambientes más armónicos para nuestros hijos cuando somos padres, que también somos personas felices. También la felicidad tiene ventajas para los niños y los jóvenes, ¿no? Son mejores estudiantes, tienen mejor rendimiento académico, son mejores líderes, son mejores deportistas, más resilientes, participan más en actividades extracurriculares y también los niños y personas felices pues también tienen ventajas en el cerebro que nos hace aprender más rápido, retener mejor la información, recuperarla más, nuestra visión periférica aumenta. También hay ventajas de la felicidad asociadas a la salud. Por ejemplo, sabemos que las personas felices también tienen mejor salud porque tienen sistemas inmunológicos más fuertes. Esto quiere decir que se enferman menos o cuando se enferman se recuperan más rápido. Tienen menos procesos internos inflamatorios, que son estos que ocasionan las enfermedades crónicas. En fin, la verdad es que ser feliz, además de ser algo que se siente bien, tiene muchas ventajas. También está disponible en las librerías más importantes del país y pues en mis redes sociales, bienestarconciencia.com o bienestarconciencia.me, en Facebook también. Bueno, de manera muy particular nos comentaban los jefes en la editorial que lo que va a buscar la revista de U-Deporte va a ser recopilar las historias, no únicamente dentro del deporte, sino fuera del mismo deporte, de los deportistas y atletas que encabezamos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro no solamente de los campeonatos nacionales, universidades, sino también eventos internacionales, entre otras cosas. La revista también habla acerca de la historia de la universidad hasta la fecha con destacados deportistas incluyentes. Sí, claro. De hecho, un tema que se comentaba es que el momento de poner en la mesa los posibles candidatos a salir en portada, que era difícil, ¿no? Ya que las historias son muchas, pero sí, claro, o sea, hay muchos atletas que inclusive hemos estado en Juegos Olímpicos, como es mi caso, y otros mundialistas, centroamericanos, panamericanos, entre otras cosas. Sí, obviamente uno se siente halagado, ¿no? Y contento de que se le tome en consideración, pero de manera más concreta, uno como atleta que es consciente del proceso de estar dentro de una portada es el compromiso que uno adquiere como figura pública dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Recordemos que hoy en día nos volvemos ejemplos y nos convertimos así que en el ojo del huracán, ¿no? Entonces hay que estar constantemente demostrando una actitud íntegra y por supuesto pues ser el ejemplo de las futuras generaciones. Total, mira, pues en una primera instancia como tienes, te comienza un referente, ¿no? Entonces como referente pues uno tiene que dar el buen ejemplo. ¿El buen ejemplo qué? Pues en el estudio, en la manera de cómo se comporta, en el trabajo, en los hechos, ¿no? Y en una segunda instancia, pues obviamente el ser persona de bien que aporte algo positivo a la sociedad, ¿no? Entonces de manera muy particular, pienso que esas son las dos cosas que cuando uno se convierte en un referente tiene que prestar atención. Este año, primer año del ciclo olímpico desde el punto de vista como un magno evento como son Juegos Centroamericanos, efectivamente ganamos el oro, además rompimos el récord centroamericano y del Caribe que estaba desde el año 98, un récord de 20 años, pues ya hacía falta romperlo. Me convierto en el primer mexicano desde el año 60 y algo, me comentaban los demás medios de comunicación, que no ganaba una medalla de oro, ¿no? En los Juegos Centroamericanos en lanzamiento de martillo. Pero efectivamente, dentro de los más destacados fueron los Juegos Centroamericanos, con el oro y el récord, y
después de ese gran resultado me clasifico como el segundo mejor del continente, la Copa Continental Ostrava, que fue una selección de selecciones. Se agregan a los 2 mejores de cada continente, de América, Europa, África y Asia Pacífico, en el cual nos encontramos como un equipo mundial. Bueno, ahí quedé segundo individual y cuarto por equipos. Mira, la percepción de uno como atleta al ver a los atletas, pues a veces puede verse sesgada por 2 cosas. Una, por el nivel que uno va adquiriendo, obviamente uno siempre es exigente, pero eventualmente uno tiene que entender que cada atleta y cada estudiante que viene, pues tiene sus tiempos y sus momentos. Entonces, yo a todos los veo bien, pero obviamente uno ve mejor al que hace y demuestra. Bueno, mire, para mí el testamento del dragón significa el testamento de mí mismo, o sea, las experiencias literarias, espirituales, existenciales que he acumulado a lo largo de mi vida y también lo que llamarían los filósofos antiguos, desde los griegos, latinos, hasta Montaigne y Robert Burton, el de la anatomía de la melancolía, es lo que yo llamo sabiduría prestada. Nosotros como escritores a veces somos una cámara de ecos, que sin saberlo o sabiéndolo, transformándolo, estamos citando a poetas como Horacio, Ovidio, a Séneca, a Francisco de Quevedo, Shakespeare, poetas contemporáneos, y somos como cámara de ecos. Nuestro cerebro ha heredado una sabiduría pues, antiquísima y también reciente. Y este libro se trata, yo no voy a heredar, tengo 2 hijas, una nieta, yo no voy a heredarles grandes propiedades, fábricas de coches, refinerías, bancos, nada. Yo lo único como poeta que les puedo heredar es mi personalidad literaria, la sabiduría que he acumulado a lo largo de mi vida. Sí, claro. Mire, además comienza con la portada de ese libro, que es la primera imagen del dragón que aparece en el occidente. Esa imagen viene de los viajes de Marco Polo y que trajo de China. Y esa imagen tuvo importancia histórica porque la reprodujeron en muchas partes del mundo. Además, mire, ese dragón que ve usted allí tiene relación histórica, mitológica con Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, porque también el dragón es una especie de serpiente que vuela, como Quetzalcóatl. Entonces, fíjese, las mitologías se tocan. Sí, claro, hay el Tao Te Ching chino, Bhagavad Gita de la India, Mahabharata de la India. Tengo pintores como Hokusai, que es una maravilla. Decía que para poder pintar bien lo iba a hacer a los 100 años, pero cuando su pintura tuviera casi líneas de vida, que los que vieran un animal, un árbol y todo, es cuando ya empezaría a ser un maestro de la pintura a los 110 años. Y ya como a los 130 años podría considerarse él un pintor. Hokusai, el del monte Fuji, que no se nos parece mucho porque si yo fuera pintor me gustaría pintar al Popocatépetl. Bueno, mire, yo soy un escritor continuo. Escribo 4 o 6 horas diarias. Soy realmente profesional, desde que tenía 12 años escribía. Entonces a lo largo de la vida he estado escribiendo y ahora ya publiqué 2 libros. El Testamento del Dragón y otro que se llama La Poesía Llama. La Poesía Llama me interesaba mucho porque es la poesía que toca la puerta, que toca a la cabeza de uno, al ser humano, y que es también una llama. Por eso la poesía llama, es una llama. Y allí ya vienen Dante, que dice, yo conozco los signos de la llama antigua, el Tao Te Ching, que dice, la poesía puerta de toda maravilla. Todo eso es un canto a la poesía y todo eso. Y ahora estoy escribiendo una novela. Esa va a ser mi 3er libro. Así es. Pues me da muchísimo gusto estar aquí, estar en Monterrey en la Feria del Libro. La verdad para mí es un honor. Y Chakras es un proyecto que pues tiene 30 años de investigación. No es nada más una investigación intelectual la que se ha hecho acerca de este libro,
Con esto quiero decir que es un libro que tiene bases sólidas, tiene bases profundas. También es la experiencia de más de 30 años de mi trabajo como sanadora y terapeuta dentro de este ramo de la curación con energía. Este libro de chakras es una contribución, yo así lo veo, es una contribución para que cada uno de nosotros pueda entender qué son los chakras. Y cuando digo entender qué son los chakras, es poder captar en tu propio cuerpo cómo se mueve la energía sutil, de dónde se generan los órganos físicos, los sistemas, y por qué las emociones y los pensamientos son tan importantes en nuestra vida cotidiana, porque las emociones y los pensamientos son el puente de comunicación entre el cuerpo físico y los chakras, de tal manera que los pensamientos, las emociones, el estrés que podemos tener en nuestra vida cotidiana sí pueden afectar a los chakras, y si esto afecta a los chakras, entonces va a afectar a tu cuerpo físico, y de aquí pueden surgir padecimientos, pueden surgir enfermedades y una serie de cosas que generalmente no queremos en nuestra vida cotidiana. Esto por una parte. Por otra parte, el libro está escrito con un lenguaje bien coloquial, de tal manera que toda la gente lo puede entender. Chakras es un tema que no es fácil, la gente a veces quiere saber acerca de los chakras y no sabe cómo poder tener acceso a este conocimiento, que es un conocimiento ancestral, y sin embargo yo dije, bueno, hay que traducirlo, no nada más traducirlo al español, que ya hay mucho traducido al español, sino traducirlo a un lenguaje coloquial, a un lenguaje simple, sencillo, y que este lenguaje simple y sencillo no le quite la seriedad y no le quite los soportes que necesitamos para nuestra vida. Por otra parte, tiene una serie de indicaciones, tanto en alimentación como en plantas medicinales, música, ejercicio, piedras, cuarzos, todo lo que tú puedes necesitar para que tus chakras se mantengan en equilibrio. Si tú vas, por ejemplo, a una sesión para alinearte los chakras, la sesión te puede servir en ese momento y después se te van a volver a desalinear porque no estás llevando ninguna práctica a tu vida cotidiana. Y lo que importa para que tengas una vida en equilibrio y en balance no es que vayas a una sesión de alineación de chakras y ya, sino que tengas prácticas consistentes, prácticas cotidianas, prácticas que yo he llamado la disciplina sagrada, una disciplina amorosa, una disciplina que te dé un orden y en donde tú puedas retomar de una manera muy sencilla, así como tienes la práctica de bañarte todos los días y de lavarte los dientes, pues que tengas la práctica de cuidarte a ti mismo. El libro tiene la intención de que honres tu vida, tiene la intención de que la ames y que te cuides como el ser más preciado de este planeta. Si cada uno de nosotros se cuida de esta manera, podemos hacer transformaciones colectivas, pero la transformación necesita ser primero individual. Y otra cosa que te quisiera yo decir es que con este libro también voy a incluir una serie de simbología mexicana. ¿Por qué? Porque hay una gran similitud entre las culturas del mundo. Chakras es un conocimiento universal, no es un conocimiento que nada más pertenezca a Oriente, es un conocimiento que nosotros también teníamos aquí en México y este conocimiento desapareció con la conquista. Entonces, pues aquí tienes una serie de simbología basada en códices y también en tradición oral acerca de cómo es que funciona esto dentro de nuestro propio conocimiento para empezar a darle honor y de restablecer un conocimiento ancestral que ya se perdió, el conocimiento de nuestros propios ancestros, de nuestra propia cultura para nosotros como mexicanos. Y de esta manera que tú puedas apropiarte totalmente y que te lo puedas llevar a tu vida cotidiana con mucho amor, con mucho honor, sentirte orgulloso de ser mexicano, de estar aquí y de ser tú. Esa es la intención del libro.
Mira, está pegada a la realidad, pero no está pegada a la historia oficial. La verdad es que el periodo que recreo en Si tú quieres moriré es el periodo que va de 1824 a 1855. En 1855 están recordando, realmente es hasta 1836 con la Guerra de Texas. Y yo creo que este periodo, desde que cae Iturbide en 1822-23 hasta la Guerra de Texas en 1836, es el periodo fundacional de México. Porque fue cuando tuvimos la primera constitución, la de 1824, porque fue cuando tuvimos a nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, porque fue cuando se debatió el federalismo y el centralismo, cómo teníamos que estar organizados. Y a veces es un periodo que se olvida en la historia de México. Y de pronto todos nos acordamos de lo que es la conquista y lo que es la reforma, lo que es la independencia, lo que es la revolución, pero olvidamos este periodo, repito, fundacional para la historia de México. Cuando yo lo estaba reescribiendo, cuando yo estaba recreando este periodo, de pronto me preguntaba, ¿por qué los dos grandes jefes de las facciones contendientes, el liberal Gómez Farías y el conservador Lucas Alamán, no pudieron ponerse de acuerdo en pequeñas cosas? Bueno, la verdad es que había un personaje que era Santana que polarizaba y se aprovechaba de los odios de los conservadores, de los odios de los liberales, de las frustraciones de los conservadores, de las frustraciones de los liberales. Y de pronto dije, ¿y si se hubiera muerto Santana? Y entonces en mi novela mato a Santana. Santana muere en 1834 en mi novela y deja el país en manos de Lucas Alamán y de Valentín Gómez Farías. Y de eso trata la novela. La novela es una recreación, una ucronía de lo que pudo haber pasado sin Santana. A ver, digamos algo muy claro. A todos nos gusta la historia, no conozco a nadie que no le guste la historia, porque la historia es lo que nos pasó. Hoy tú y yo estamos haciendo historia. En 50 años, cuando alguien vea esta grabación entre tú y yo, Paco, esto ya va a ser historia. Y a todo mundo le gusta saber quién era cómo era de niño, qué hacía su mamá, cómo se conocieron sus papás, cómo eran sus abuelos, quiénes eran sus abuelos, de dónde vinieron, qué hacían, cómo se ganaban la vida. Ahora, la historia de México a lo mejor se ha vendido de manera muy aburrida, porque te la presentan con una cantidad de fechas y de nombres y de declaraciones y de documentos que son aburridísimos. Yo coincido con toda la persona que piense que la historia es aburrida. Si se la venden así, pues para mí también es más aburrida que nada. Pero si tú ves la historia como lo que nos explica y lo que nos hace entender por qué estamos aquí, cambia toda la perspectiva, toda la perspectiva. Y la idea, en mi novela, es que la gente se interese un poco más por nuestro pasado, por qué llegamos a donde llegamos y qué habría pasado si hubiera habido un pequeño cambio en nuestra vida, en nuestro devenir. Y eso se dedica a la novela, porque tu historia y la mía, si tus padres y mis padres no se hubieran conocido en la fiesta en que se conocieron, quizá ni tú, ni yo, ni nadie de los que están viendo esta entrevista estarían donde están, porque somos producto de una casualidad. Tu madre, tu padre se conocen o se encuentran o se desencuentran, digo, da igual. El caso es que tú y yo somos producto de que un hombre y una mujer se conocieron y se quisieron o tuvieron alguna relación. Y la historia es eso. Y la historia de una persona y también de un país. Pero puede haber pequeños cambios. Si tú no hubieras llegado, si una persona no llegó a la fiesta a la que estaba invitada, a lo mejor no conoció a la pareja con la que hoy vive. Y solamente por no haber llegado, porque le dolió la cabeza, no llegó, y su vida cambió radicalmente. Y esto es lo que yo quiero subrayar en mi novela. Que la historia tuya, la mía y la de cada una de las personas que nos está viendo es producto de una casualidad. Y en México se dieron de manera desafortunada en muchos sentidos y afortunada en otros. Bueno, yo creo que a mí no me costó trabajo, a mí me gustó mucho hacerlo. Hay 4 personajes fundamentales en la novela. El liberal Gómez Farías, el conservador Lucas Alamán, el que fue gobernador de Santana, Francisco García Salinas, el que fue gobernador de Zacatecas, y la mujer, que es la mujer que interviene, porque hay una mujer en toda historia hay una mujer siempre. Y esta mujer quiere tener injerencia en la vida política de México, pero sabe que no puede, porque las mujeres no están aceptadas en este entorno. Y entonces influye a través de Valentín Gómez Farías. Y bueno, son los 4 personajes que están ahí. En el caso de Lucas Alamán, él habla en primera persona. En el caso de Valentín Gómez Farías, quien habla es la mujer y le habla en segunda persona.
tú hiciste, tú bajaste, tú tuviste, ¿por qué no te decidiste tú? Y bueno, son las dos formas en que voy manejando la novela. Híjole, pues ahora sí que es el final, no puedo hablar mucho sin dar spoilers, pero bueno, pues como siempre va a haber mucha acción, se resuelve el misterio, se resuelve lo de la profecía que se inició desde el libro 1 y puede haber muchas batallas, mucha emoción y espero que les guste mucho. Pues les ha gustado mucho, gracias a Dios. Me buscan mucho también para que se los firme, lo tengo en uno de los stands de Independientes ahora en la feria, ahora que ya no estoy con Editorial Planeta. Y la verdad he tenido muy buena respuesta y muy buenas críticas. Bueno, el principal reto será llegar siempre a los lectores, pero yo creo que ese reto lo tienen todos, también las editoriales. Y pues es cuestión de ir construyendo poco a poco, ladrillo por ladrillo, en las redes sociales principalmente, que es pues la nueva forma de tratar de contactar directamente con los lectores. Bueno, es que aquí influye mucho que yo no nací en la época de las redes sociales y como que cuesta un poquito más que a los millennials que ya nacieron en esto y que tienen sus canales de YouTube y así. Siento que sigo construyendo, pero también estoy muy tranquila y muy contenta de que ya tengo una base de fans y de lectores y que pues ya me conocen a nivel nacional. Estoy escribiendo una novela nueva de ciencia ficción muy padre, con un nuevo sistema de magia. Bueno, es sistema de magia, pero vaya, se justifica con ciencia, entonces por eso digo ciencia ficción. Y pretende estar en una hipotética colonia humana en el futuro y va a estar muy divertida. Así es, explora ¿qué pasaría si de pronto la humanidad perdiera la capacidad de tener pues el juicio de qué es el bien y qué es el mal? Y además fuera más propenso a la violencia, como si cualquier cosa que yo te hago, reaccionas con... No, nada, no. Y bueno, ¿y qué pasaría si un grupo de gente no fuera afectado por esta agente externo alienígena que haya cambiado la humanidad y que son normales, o sea, como nosotros, o sea, violentos? Y bueno, exacto. Y pues es un poco como explorar qué pasaría si los zombies fueran inteligentes como humanos, porque a fin de cuentas, alguien que no tiene conciencia y que además es muy violento y ataca a todos, pues podría venir a ser como un zombie, pero en este caso pues no es un muerto viviente, ni se descompone, ni nada, es una persona normal que tiene pues una enfermedad. Ajá. Mira, te cuento, Moctezuma es quizá la bestia negra de la historia. Vamos, ¿quiénes le compiten? La Malinche, Victoriano Huerta, es decir, es de los malvados. Pero cuando uno se acerca a un personaje así, el mundo te cambia, se te revela de una manera diferente. Moctezuma no es eso que siempre se nos ha dicho. Moctezuma es probablemente el gran soberano del mundo azteca, es probablemente el hombre más brillante de la política mesoamericana. Y justo por eso valía la pena historiarlo, y ahí es que nace la novela. No es para reivindicarlo, no es para contar otra historia de Moctezuma, no, es justo para tratar de entender a este hombre que le toca vivir el gran esplendor del mundo azteca y también su gran caída, ¿no? Ver estos dos grandes momentos de la historia. No. Fíjate que es un trabajo. Bueno, todas mis novelas siempre son históricas. Digo, por ahí hay una o dos que no lo son. Pero el grueso de mi chamba es de novela histórica. ¿Cómo es que se hace esto? Cuando tú trabajas con la historia de a de veras, la historia está llena de hoyos. Haz de cuenta un queso gruyere. Por ejemplo, en el caso de Moctezuma, no sabemos de él nada, prácticamente nada, del día que nació hasta que tiene como 18 años.
Los primeros 17, 18 años de su vida no sabemos nada. Y hay un cacho más donde tampoco lo tenemos claro, que es su muerte, no sabemos cómo se murió. Lo de la pedrada no es cierto, eso sí, dalo por hecho, no hubo tal pedrada. Entonces, cuando estás trabajando como historiador, pues esos hoyos no los puedes llenar, o sea, tienes que decir, y en este espacio no sabemos nada. Pero cuando estás trabajando como novelista, te da chance de ir llenando estos hoyos que tiene la historia, y justo por eso es novela. Cuando yo tengo todos los pelos de la burra, y la burra entera, hago libros de historia. Cuando la burra me llegó retaseada y nada más me tocó un cuarto de burra, pues no hay más remedio que hacer novela. Porque a mí no me gustan los hoyos, pero sí aviso que es novela. Es una lata, porque piensa en la infancia de Moctezuma. Y cuando tú estás trabajando la infancia, te tienes que hacer la pregunta ya no sobre Moctezuma, sino cómo era la infancia de los hijos de los nobles aztecas en el siglo XVI, en el siglo XV. Y entonces, a partir de eso que empiezas a investigar sobre la infancia, es que tú empiezas a construir la infancia de Moctezuma. Es decir, es un supuesto más o menos probable. Más o menos probable. Yo le apostaba una lana que sí es cierto. No mucha, no mucha. Pero así lo vas construyendo. Y vas trabajando con documentos del siglo XVI, con libros del siglo XVI, y te vas enterando. Sí, no. Acá es un ser humano que tiene pasiones, tiene miedos. No es desacralizar, es humanizar. A mí me encanta humanizar a los personajes, a estos héroes, a todos estos hombres de la historia. Fíjate, yo cuando era niño, y seguro que a ti te pasó lo mismo, y a la gente que nos mira también, cuando nos enseñaban historia era como un puro mármol y puro bronce. Y la verdad es que no creo que hubiera mármol ni bronce. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con Moctezuma, pero te va a ayudar. Piensa en Benito Juárez. ¿Te lo imaginas fumando? Era fumadorcísimo. Fumaba como chacuaco Benito Juárez. Es decir, lo tenemos tan escultura, tan prócer, que no lo podemos imaginar con eso. Con Moctezuma y con todos los demás nos pasa esto. Y cuando entramos en su vida, se nos revelan preciosos los personajes. Amiga, date cuenta, es una guía para la vida para chavas adolescentes. Bueno, en realidad la puede leer quien sea, pero nuestro objetivo principal es tocar todos estos temas que a todas nos quitaron el sueño alguna vez, y literal hicimos el libro que nos hubiera gustado leer cuando éramos adolescentes. Entonces tiene todos los temas que te preocupan en esa época: tu cuerpo, amor propio, sexualidad, relaciones tóxicas. Y también hablamos de feminismo, que nos parecía muy importante que las chavas entiendan qué es y que se acerquen al feminismo sin prejuicios, que no le tengan miedo a la palabra. Cuando yo conocí a Plaqueta, hubo una conexión inmediata en sentido del humor, forma de ver la vida, y empecé a leer sus textos y me encantaron. Y tenía ganas de hacer algo con ella, pero yo tenía más la idea de hacer un webcómic o algo así. Y que mi idea principal era tocar el tema del acoso, porque yo cuando tenía 13 años viví una experiencia de acoso que fue muy fuerte, y que al final yo no sabía identificar que eso era acoso, y yo me sentía culpable y yo me sentía súper mal. Y digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí quería hacer
algo relacionado con eso, que le llegara a las chavas que probablemente estaban pasando por lo mismo, que supieran identificar que eso no es culpa de ellas, que está mal y que hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que yo me acerqué a Tamara, así de hay que hacer algo del acoso, y ella me dijo, sí, no manches, pero también hay que hacer algo de cuerpo, de trastornos alimenticios, de feminismo, de bla, 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 bla. Y entonces nos pusimos a escribir como los temas y nos dimos cuenta de que daba para un libro, porque además no había un libro en el mercado que le hablara así a las chavas, porque todos los libros que hay para adolescentes son escritos por hombres desde una perspectiva que es a partir de la prohibición y del miedo, así de no lo hagas, y que aparte pues no entienden realmente por los problemas que pasamos y por las cosas que realmente nos preocupan, ¿no? Y siempre son a partir de, ay, cuando te guste a alguien y cuando conozcas el amor de tu vida y cuando, ya sabes, como todo a partir de un hombre, cuando no es así, o sea, hay otras cosas que también nos preocupan y, por ejemplo, en el libro no asumimos la orientación sexual de las personas que lo están leyendo, porque también o sea, no creemos que esté bien, ¿no? Hay que romper con estos patrones. No, originalmente lo queríamos hacer así, pero creíamos que ya hay otros libros que tal vez le hablan a los hombres, bueno, está Pepe y Teo y está también Fabuloso y Gay, pero no hay un libro para mujeres. Entonces, sí, la verdad los temas nos daban más para hablarle a las chavas, pero también creemos que es un libro que deben de leer los hombres, porque tiene temas que igual, no sé, que parece que para ellos podrían no ser importantes o que incluso ni siquiera sepan, ¿no? O sea, como por ejemplo, hablamos del clítoris y lo importante que es, cuando en las escuelas, en la educación sexual, en las primarias casi no se menciona. Entonces, pues sí, o sea, el libro lo puede leer cualquier persona, en realidad. No, es que justo creemos que son temas de los que urge que se hable y que aparte se hable con naturalidad, o sea, que se deje la moral a un lado y que sean temas que se puedan hablar con confianza dentro de las familias, porque entre más información tengan al respecto, más problemas se pueden evitar. Y sí, o sea, por eso también tocamos los temas de una manera súper alivianada, con humor, dejando atrás como toda esta onda de no lo hagas, si lo vas a hacer, hazlo con cuidado, protégete y infórmate, ¿no? Bueno, pues este es nuestro nuevo bebé, es la Agenda Vida Mía 2019, la cual sigue caracterizando a México con nuestras ilustraciones. Trae nuevas ilustraciones que el año pasado, trae nuevos acomodos, trae nuevas actividades también para colorear, pero sigue teniendo el gran espíritu mexicano y las ilustraciones que nos caracterizan. Bueno, pues Sereno Moreno siempre está buscando innovar. Entonces, cuando salió la idea de una Agenda 2019, lo primero que nos preguntábamos fue cómo íbamos a innovar. Este libro trae distintos formatos de ilustraciones. Por ejemplo, puedes hacer tu propio póster. Es algo que nos pedían mucho en redes sociales. Trae ilustraciones nuevas. Y México es inagotable. Entonces, nuestra manera de innovar siempre es trayendo a México a la mano de cada usuario, ¿no? Entonces, traemos ilustraciones nuevas temáticas. Y de ahí es donde nos agarramos para seguir compartiendo en nuestro país. Pues realmente es algo que nos apasiona. Para nosotros es un proyecto que nos divierte mucho principalmente. Nos llena demasiado y nos da muchísimas ganas de seguir compartiendo este amor que le tenemos a México con todos, pues con todas las personas, con todos nuestros compradores que compran la agenda, los libros, que son usuarios, y pues seguir acercando a más gente, incluso pues también de otros países, de otras culturas, pues es lo que nos mueve a seguir haciendo estos proyectos. Aún teniendo nuestras profesiones, nuestros trabajos, siempre nos damos un tiempo para poder seguir dándole mucho amor a Sereno Moreno y sacando nuevas ideas. Claro. Mira, la agenda, hablando en particular de esta Agenda 2019, pues ¿quién no quiere tener organizado su día, verdad? Las agendas ya sea en cualquier formato, es algo que nos ayuda mucho, sobre todo que ahora, como bien dices, los adultos tenemos pues actividades muy, muy variadas durante los días, ¿no? Pero no quiere decir que otras personas un poco más jóvenes no quieran tener este tema de organización. La idea de esta agenda, más que adultos o jóvenes, es
que las personas que tienen actividades en su día y que quieren organizarlas la puedan adquirir, pero lo más importante es que esta agenda los va a impulsar y los va a ayudar a salir de la rutina, ¿no? ¿Cuántas personas no vemos, no sé, en el calendario todas las actividades que tenemos que tener y empieza a ser abrumador y empezamos a sentir ese estrés cotidiano? Entonces, la propuesta de valor de esta agenda y a lo que los va a invitar es, hey, salte de la rutina, colorea esta cenefa, colorea esta actividad, salta 5 minutos, distráete y luego ya sigue empezando tu día, ¿no? Pero sin el estrés cotidiano, ¿no? Estos dibujos es lo que hacen. Al momento de colorear y desarrollar esa habilidad motriz, te desestresan y te sacan de la rutina. Entonces, la verdad es que es para cualquier persona que se pueda identificar con esto y que quiera darle un giro a su día, ¿verdad? Encantado de estar por acá. Háblenos de este nuevo proyecto con el cual deciden darnos a conocer los detalles detrás de este proyecto web que conocemos como SDP Noticias, el Sendero del Peje. El Sendero del Peje. Bueno, era el Sendero del Peje hace muchos años. Era un blog. Mira, todo empezó, la idea del libro surge el 1 de julio, o sea, hace 3 meses. La idea. Estábamos en mi casa con un grupo de amigos periodistas viendo los resultados del PREP que empezó a salir de la elección. Haz de cuenta que estamos viendo el Super Bowl ahí o un Rayados Tigres así la final y platicando, discutiendo. Las encuestas todas favorecían a López Obrador. Estaban los escépticos que no creían que iba a ganar. Y finalmente a las 11, más o menos 11 de la noche, ¿te acuerdas? Empezó a surgir los resultados. Y a las 11:15 ya sabíamos que el próximo presidente iba a ser López Obrador. Entonces se me ocurrió, alguien comentó, realmente es una historia larga, una historia de 30 años, de 40 años. Y ahí se me prendió la chispa de decir, vamos a hacer un libro con esa historia. No un libro de historia ni un ensayo denso, un libro ligero que nos cuente. Entonces lo dividí en 3 partes. Yo digo que son 3 caminos que confluyen a uno solo que llega el próximo 1 de diciembre. No a Los Pinos, porque no va a estar en Los Pinos, al Palacio Nacional. Uno de los caminos, que es la primera historia que cuento en el libro, es la historia de la izquierda. En México, pero bueno, pongo de referencia la historia de Francia, de la Revolución Francesa, cuando la izquierda se empezó a llamar izquierda porque los de izquierda se sentaron en un lado y el maestro de ceremonias decía, a ver, los de la izquierda y los de la derecha, de ahí surge. Y digamos, el primer presidente de izquierda de México podría ser Lázaro Cárdenas, que era marxista y socialista y le gustaba mucho. En una época en que se puso de moda, estaba Fidel Castro en Cuba, llegó Allende a Chile. Entonces, la historia de la izquierda de México, aunque la critican mucho porque es una izquierda medio derecha, es la primera parte que contamos. El segundo de los caminos, pues es el de López Obrador, porque él participó durante 30 años en esa izquierda. No sé si recuerdas que fue 3 veces candidato a gobernador de Tabasco y perdió las 2 primeras y a la tercera fue la vencida. Y lo mismo le pasó con la presidencia, fue candidato en 2006 que perdió con el panista Calderón por medio punto o algo así. 2012 que perdió ya con un priista, con Peña Nieto, que regresaron. Y en 2018, donde ya finalmente sabemos que llega a la presidencia,